romero y retama. Este es romero y estos son hojitas de retama, claro, están sin flor, ¿no? Sí. ¿Y qué va a hacer con esas hierbitas? Bueno, esta es una base, digamos, de limpieza. Yo diría que estas plantas nunca deben faltar en las casas, ¿no? Porque la retama es energía, guarda la casa, la ruda. Esta es ruda macho y esta es ruda hembra. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Las hojas, fíjate. ¿No? Estas son hojitas pequeñas y estas son hojas grandes. La de hojitas más coquetas es la hembra. Sí. Ahora estas hierbas, don Alfredo, son utilizadas también en las ceremonias que se llevará a cabo mañana en la celebración de este Año Nuevo Andino Amazónico. Sí, sí. Estas son de limpia, digamos, ¿no? Es decir, es lo que toda persona cuando empieza este año, es decir, y además está dispuesta, digamos, a hacer una ofrenda, entonces lo que hace es limpiarse con esto, ¿no? Son bastante olorosas, son remedios además, y son protectoras del hogar, digamos, ¿no? Del hogar, de la casa, de las personas. Entonces, lo que hace uno se va limpiando, ¿no? Limpiándose, y luego ya está listo como para hacer una ofrendar a la Pachamama, ofrendar a la Huilcatata, que decimos, ¿no? Es decir, el momento en el que los rayos del sol son más tenues, ¿no? En esta época, estamos en el solsticio de verano precisamente, de invierno, perdón, y entonces es donde tenemos frío, ¿no? Y entramos, en nuestra cultura, estamos en pleno Autipacha, ¿ya? Es decir, en nuestra cultura existen dos grandes épocas, ¿no? El Jayupacha y el Autipacha. El Autipacha es, podríamos decir, la época de la masculinidad, el masculino. Y el Jayupacha es la época de la feminidad. Hemos pasado la época femenina, es decir, la época de lluvias, la época, ¿no? de mayor... donde el tiempo se pone, pues, y las plantas, ¿no? Se ponen mejor, ¿no? Por decir, por la lluvia. Y más bien ahora hemos entrado en una época de recogimiento, ¿no? Y es la época precisamente del Autipacha. Este elemento se utilizará en la ceremonia que usted llevará a cabo mañana, ya nos contará dónde recibirá este nuevo año. Pero, ¿qué otros elementos también se utilizan en estas ceremonias y cuáles vienen a ser los significados de estos elementos? Bueno, para hacer un acto ritual en esta época, puede ser desde hacer una coachada, ¿no? Se usa una planta, una resina que se llama coa. ¿Qué es una coachada para la gente que nos ve en el interior? Sí, por eso voy ahí. Es una planta que tiene una resina que se llama huiracoa, ¿no? Entonces, es una planta con una resina y también, es decir, es muy olorosa, ¿no? Perfumada. Entonces, se utiliza unto. El unto es la grasa de la llama que le sacan de la parte del pecho. Es una tirita apenas que le sale de cada llama, ¿no? Entonces, eso es más o menos como un combustible, digamos, ¿no? Y se mezcla esto y después se utiliza incienso, copal, mirra. Entonces, simplemente con eso se puede hacer ya un acto ritual, ¿no? Es decir, con eso se puede hacer, limpiar la casa y ponerse en predisposición para recibir un nuevo año, ¿no? El Marataca o el Machajmara, como se dice, ¿no? ¿Y qué se necesita de la gente que ha de ser parte de este ritual? Están las plantas, está el incienso, está la grasita de llama, el copal, todo aquello, y ya lo tenemos ahí. ¿Qué se necesita de la gente que ha de participar de la ceremonia? ¿Qué tiene que poner de su parte para que esto funcione? Claro. Todo acto ritual en nuestra cultura yo lo considero como un acto terapéutico, ¿no? ¿Y qué necesita? Pues la predisposición, ¿no? Es decir, la predisposición a dejar las cosas que quizás no fueron muy buenas y más bien asimilar y esperar que es un nuevo año. Es como un nuevo día. El sol sale nuevamente. Esta vez fue tenue. Esta vez se dice, por eso se le dice Huilcacuti, ¿no? Que regrese, ¿no? El Tatahuilca, ¿no? Que regrese el sol, ¿no? Y entonces, bueno, regresa el sol y regresa pues nuevas esperanzas, es un nuevo día.
Es decir, lo pasado, como quien diría, pisado, y de pronto nuevas esperanzas de renacimiento, de levantarse, si es que uno no ha tenido un buen año, ¿no? Es decir, en realidad ese es el significado, pues, ¿no? El significado de volver a comenzar, de un nuevo día, ¿no? Ahora, bueno, y ahora, bueno, también se le da una mesa, ¿no? A la Pachamama. Sí, en realidad se juegan pues los elementos, las concepciones, digamos, ¿no? de nuestra cultura. Y ya les decía, el sumo, digamos, del concepto de nuestra cultura está en el término Pachamama, ¿no? Paya, dos, ¿no? Chama, fuerza, vitalidad, energía. Maya, que deducimos, dos fuerzas, dos vitalidades, dos energías en uno. Y bueno, es decir, la persona humana tiene, pues, es lo mismo, ¿no? Tenemos un hemisferio masculino, un hemisferio femenino, tenemos el día, tenemos la noche, la mujer, el varón, dos, ¿no? Es la cultura del dos, ¿no? De la paridad, de la complementariedad. Y todo esto está en juego, pues. Y entonces se presentan dos mesas, ¿no? Las personas que, digamos, con mayores capacidades, que pretenden esperar algo mejor, es decir, y además quieren hacer el pago por todo lo que han recibido en el año que ya se va, ¿no? Entonces lo que hacen es entregar dos mesas, una mesa masculina y una mesa femenina. La mesa femenina es el sinónimo del, vamos a decir, de la economía, ¿no? Del trabajo, de la reproducción. Y la mesa masculina es el sinónimo de la salud, de la energía. Ahora, lo siguiente, a ver, hasta ahí vamos bien. Bien. Están las plantas, está toda la ceremonia bastante bien preparada, están las mesas con todos los detalles que tienen que tener. Ajá. Y sale el sol. ¿Cuánto influye que cuando sale el sol ahí esté nublado, qué sé yo, con algún fenómeno que nos impida tener al sol tan radiante como quisiéramos? ¿Y cuánto realmente influye si acaso el sol se presenta radiante? O sea, y representa algo diferente si está nublado o no está nublado, o si comienza a llover en la mañanita, o la energía del sol llega igual a todos. Bueno, depende también de las percepciones, ¿no? Tiene que ver mucho, en algunos casos dice cuando está nublado que no nos va a ir bien a lo largo del año, pero otros no le dan mucha importancia, ¿no? Porque estamos esperando ese momento que es clave, es fundamental, ¿no? Ya les decía, por ejemplo, cuando el sol se aleja y qué es lo que sucedió, ¿no? Durante la época colonial, se desplazó esta fecha al 23 de junio y se dice que el 23 de junio es el día más frío del año, cuando a ciencia cierta el día más frío es el 21 de junio, ¿no? Entonces se espera que la energía igual trastoque las nubes y uno va a esperar. Normalmente no llueve para esta fecha, ¿no? Pero sí a veces suele haber nubosidad, ¿no? Pero también la lectura depende mucho de cómo se va atisbando al sol, ¿no? Por eso mucha gente decide ubicarse en lugares altos, ¿no? En los apus que dicen, ¿no? En estas entidades masculinas. ¿Y cuál es la lectura suya como Yatiri? Bueno, no es muy diferente. Radiante, ¿influye o no influye? Claro que sí influye, ¿no? ¿Por qué influye? Porque lo que hacemos todos, y no solamente el Yatiri, no solamente la Mauta, sino toda la gente está pues imbuida, ¿no? Esperando los nuevos rayos y además esperando hacer una lectura. Sepan que se lee cómo va a ser el futuro, cómo va a ser. Ahora que hablamos del cambio climático, ¿no? Es decir, miren, hasta días atrás estaba todavía lloviendo, cuando ya deberían haber pasado la época de lluvias, ¿no? Ya habíamos entrado en lo que les decía, en el autipacha. Pero de pronto uno va viendo, bueno, las energías del cosmos, ¿no? Es decir, pero todo esto obviamente tiene una explicación, ¿no? Es decir, de acuerdo a estas épocas, que sé yo, existe una cierta nubosidad, digamos, ¿no? Y entonces, y además, es decir, hay un polvo cósmico, digamos, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen que influyen en las energías de la Tierra, y entonces cuando uno lee, va dándose cuenta de que qué es lo que va a pasar. Si de pronto, por decirles, hay nubosidad, ¿no? Entonces quiere decir de que todavía va a ser la época de lluvia, ¿no? Va a haber humedad, y eso puede influir, inclusive, en la agricultura,
¿no? Es decir, porque ya a estas épocas, ¿no? Ya se terminaban pues las cosechas. Y entonces sigue humedeciendo, ¿no? La tierra sigue húmeda, sigue lloviendo, entonces es posible que inclusive las papas, más bien que se siembra al final, ¿no? Pueden pudrirse, ¿no? Porque ya la papa estaría dispuesta para ser cosechada, pero sin embargo todavía hay humedad, ¿no? Y bueno, y los animales, y digamos en la parte citadina también, ¿no? Decir la gente, bueno, va a sufrir, que eso tal vez quizás algunas enfermedades, resfríos, etcétera, ¿no? Entonces hay que hacer una lectura de todo eso, ¿no? Don Alfredo, vemos que en el calendario gregoriano existen algunos años que han tenido un significado especial. Por ejemplo, la entrada al 2000 ha sido un recibimiento especial que se ha dado en ese tiempo. En el caso del calendario aymara, ¿existen años que tuvieron o tienen algún significado distinto? Bueno, la cultura andina maneja los ciclos, ¿no? Es cíclica. Y los ciclos pueden ser un año, pueden ser un día, puede ser una semana, ¿verdad? Como pueden ser 100 años, como pueden ser 50 años. Y lamentablemente eso es lo que se está perdiendo.